Van bien, se les dificultó el tema de la presentación. Voy a activar el audio y así los escucho. Voy a habilitar algunos audios. ¿Alguien quiere hablar que me diga por el chat y les habilito así me comentan cómo van con el presi? Sí, voy a grabar la clase. A ver, ahí voy a conectar el auricular si quizás ahí se escucha mejor. ¿El resto me escucha bien o más o menos? ¿Ahí me escucha mejor? Voy a abrir, creo que con, a ver, ahí te habilité. Lorena, ¿estás ahí? Porque tenés alguien que quiera hablar, a ver, te voy a habilitar el audio ahora que le estoy viendo a Facundo. Ah, no, no tiene auricular. ¿Alguien que tenga auricular y quiera hablar? Para preguntarle cómo van con el presi. Hola. Ahí está. Ah, bueno, buenísimo. Hola Roxana, ¿cómo vas con el tema del presi? ¿Ya arrancaron? ¿Lo haces en grupo, individual? Ajá. Ah, bueno, está bien. Bueno, si hay alguien que esté solo, podés ponerlo en el foro, en el mismo foro donde ponen el tema y pone estoy trabajando sola si alguien se quiere sumar, entonces quizás alguien también lo está haciendo solo y se quiere sumar con vos, para que se les resulte un poco más sencillo, tener dos puntos de vista y no sea tan solitario, así que está como alternativa, lo podés hacer. Bueno. Dale, dale. O pónganse de acuerdo si la otra persona está de acuerdo con ese tema. Ya está, sería genial. Después, el resto, ¿alguien más quiere decirme cómo le está yendo con el tema del presi? ¿Les resulta complicado? ¿No? Bueno, les voy a decir, les voy a mostrar la pantalla y les voy a decir un poco cómo tienen que hacer para, para compartirlo. ¿Sí? Voy a ingresar, ahora les estoy mostrando mi pantalla. Voy a ingresar a Prezi y les voy a decir cómo van a tener que hacer. Yo voy a habilitar un foro aparte, donde cada uno va a compartir el link. Así todos pueden ver lo que hizo el otro, ya que todos tienen temas diferentes. Bueno, mientras hasta que se vaya conectando pueden tomarse unos matecitos. Más que es a la mañana. Bueno, a ver, voy acá a este ejemplo que había creado para el tutorial. Así retomo con lo mismo.
Acuérdense de ir poniendo los temas en el foro y que no se repitan. Sí, porque la idea es que cada uno trabaje uno diferente y después puedan acceder a lo que hizo su compañero. Hasta que se conecte. ¿Pudieron leer el tema de... Sí, igual, acá voy a ir leyendo los comentarios hasta que se conecte. Miriam ya estuvo practicando con el Prezi. Facundo. Sí, desde el celular es complejo porque al ser chiquita la pantalla y uno con los dedos va tocando, quizás toca otra cosa, sí es complicado, pero bueno. Sí, lo que es las presentaciones de Google, la opción alternativa para el celular, es muy similar a lo que es el PowerPoint, pero tiene otras herramientas que no tiene PowerPoint. Por ejemplo, trabajar colaborativamente, compartirle a otra persona y que pueda trabajar en el mismo archivo sin estar juntos en ese mismo momento. Y bueno, y Olga dice el tema de que le da lo mismo a cualquier tema. Igual todos los temas, bueno, no sé, yo porque me gusta, pero los temas de que es de cibercultura y ciberespacios, a mí por lo menos me gustan porque es algo que conocemos por lo general, redes sociales. eh, bueno, arriba de todo van a tener la opción compartido, ¿sí? Acá el que vio el tutorial ya va a tener la opción que es colaborar, que lo presionan y acá pueden agregar a las personas que quieren compartirlo. ¿Qué puede hacer esa persona? Si editar, solamente ver o comentar, por ejemplo. Hay dos opciones que pueden hacer. Una es copian mi Gmail, que acá pongan Campos Belén 18 para compartírmelo, porque en el de literatura Campos no tengo una cuenta, así que eso lo agrego en el foro. Me pueden agregar a mí y me ponen como opción para comentar, para que yo les corrija ahí dentro del Prezi y listo. Entonces a mí me llega un email con su trabajo, les comento en el trabajo y listo. Pero después también, igual para que lo vean sus compañeros, lo que van a tener que hacer es compartido, ver enlace. Y acá les va a aparecer el enlace de su trabajo. Le van a poner un nombre si no le pusieron, por ejemplo acá tecnología. Esperen que voy a admitir a... Y acá van a copiar el link, ¿sí? Copian el link y van a ir al foro. Supongamos que el foro es este. Agregan un tema de debate y ponen acá, les comparto el link. Agreguen el tema, no sé, supongamos que el tema son redes sociales y los integrantes. Si es uno solo no hace falta porque es el que lo escribe. Acá van a poner los integrantes y después el link ponen control B, control más B y pegan. Acá no van a tener la opción pegar porque si yo hago el clic derecho y pongo pegar, me va a decir, no me va a admitir, no va a hacer nada. ¿Vieron? Va a quedar así. Van a tener que poner control B para pegar. Yo pongo control B y pega. Una vez que está el link, van a desplegar la barra, dice mostrar ocultar barra de herramientas extra, van a seleccionar el link y van a ir al candadito que está acá que dice hipervínculo. Una vez que está el hipervínculo van acá donde dice link y ponen otra vez control B. Pegan el link y ponen linkear. ¿Sí?
Voy a añadir esto, pero esto, eh, este comentario es... ustedes porque vi que no se pueden borrar los temas de debate, así que cuando lo vean sepan que esto es para la clase. Lo acepto, lo agrego para que vean cómo queda. Entonces acá va a estar mi comentario y el resto de sus compañeros vienen, hacen clic y ya van a tener la presentación acá, ¿sí? Presentar y acá tengo el tema de las redes sociales. Ustedes controlen que funcionen todos los links. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos lo que hice yo de prueba. Por ejemplo, acá presiono y me va a los integrantes, que todos los botones funcionen, ¿sí? Bueno, de esta manera lo van a compartir. Primero, les vuelvo a repetir, ponen compartido, colaborar, agregan mi Gmail y me agregan como comentario para que yo pueda comentar y corregirles dentro del Prezi, y después van a poner compartido, ver enlace, copian el link, lo pegan, agregan el hipervínculo y lo ponen en el foro. Ahora es mucho, demasiada información y todo muy rápido, pero después yo a la clase la voy a subir y la repiten todas las veces que sea necesario o la van parando para poder ir respondiendo. Bueno, gracias Eliana por hacerme acordar porque la verdad que ya me había olvidado, le había dado la actividad y no les había dicho nada, así que ahora ya queda. Bueno, arrancamos ahora que somos más con el tema de narrativas digitales. Bueno, esto quizás este tema les interese un poco más, ya que está relacionado con el profesorado de lengua y literatura, lo que son las narrativas. Bueno, narrativas digitales dentro del aula. Va a haber dos textos obligatorios. Uno va a ser el de Herman Acosta y otro va a ser el de Rosales y Rosabel Roy. ¿Sí? Estos van a ser los dos textos obligatorios y no va a haber actividad en esta segunda clase, si ustedes pueden estudiar para el parcial o hacer resúmenes, ir repasando, pero sí les voy a dejar tutoriales de cuáles son las alternativas de las narrativas digitales, porque en un futuro, en el segundo tramo, ustedes voy a hacer que incluyan una narrativa digital o que hagan una secuencia didáctica, entonces no va a haber actividad, pero sí se los voy a dejar a los recursos para que ustedes los tengan como alternativa. El texto se llama Narrativas digitales como didáctica y estrategias de aprendizaje en los procesos de asimilación, retención de conocimiento. Lo que hace el comienzo Herman Acosta es una breve historización. Él lo que va a plantear en su tesis o en su texto es que las narrativas digitales van a motivar al estudiante, ya que se van a incorporar otros sentidos. Y va a tomar, va a citar a Ausubel con respecto al aprendizaje, que va a decir que primero están los conocimientos previos, el alumno tiene que pasar por la experiencia, después por los conocimientos y de esa manera se da el aprendizaje. ¿Y cómo lo lleva esto a las narrativas digitales? Porque va a decir que los conocimientos previos, ¿cuáles van a ser? Todos, en algún momento nos contaron una historia, ¿sí? A lo largo de toda nuestra vida tenemos dentro de los conocimientos previos, sabemos lo que es una narración, una historia o un cuento, y ¿de qué manera pasamos a la experiencia con las narrativas digitales? Con lo sensitivo, por ejemplo, escuchar un audiocuento, ver una película, ¿sí? Entonces, o una canción. De esa manera pasamos a la experiencia con las narrativas digitales y de esta forma se van a dar los nuevos conocimientos, el aprendizaje. Lo que va a decir Herman Acosta entonces es que, según lo que propone Ausubel, las narrativas digitales van a ayudar al aprendizaje. Y lo va a contraponer con el conocimiento enciclopedista, que no va a ser lo mismo
por ejemplo, si se les da un libro y los leen por sí solo. Entonces, va a haber una construcción de aprendizaje, una educación dialógica y se van a incorporar diferentes experiencias. Como unidad didáctica de enseñanza va a mencionar los recursos y los medios audiovisuales y el uso de las tecnologías se va a incorporar incorporando información vieja con la nueva. Entonces las narrativas digitales, en definitiva, lo que propone el autor es que activan neurotransmisores. Por medio del lenguaje auditivo, visual y sensorial. Después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y también va a citar a Beloch, no sé si la recuerdan en la primera y la segunda clase, que cuando definimos los conceptos de qué es una TIC, leímos los textos de ella. Bueno, las narrativas digitales favorecen el acto educativo porque son aquellos discursos y lenguajes que hacen uso de imágenes, sonidos y textos bifurcados. ¿Cuáles van a ser los textos bifurcados? Si con respecto a la literatura de los libros les puedo mencionar, por ejemplo, Cortázar, Rayuela, en donde el lector va a elegir si seguir con la estructura lineal del texto o si no, ir eligiendo capítulos. Vieron que se puede ir salteando la lectura de la novela de Cortázar. Bueno, acá en las narrativas digitales puede pasar exactamente lo mismo porque el lector, supongamos que nosotros tenemos un texto donde hay hipervínculos, entonces podemos entrar al hipervínculo, continuar por otro camino que no es el lineal. Y también les voy a citar un ejemplo, hasta hace poco, voy a volver mientras con ustedes, hasta hace poco estaba en Netflix una serie donde cada uno iba eligiendo qué elegir qué opción elegir dentro de la historia. Y era un hombre que iba pasando diferentes aventuras y de repente te aparecía un cartel, no sé si alguno lo vio, me lo pone en el comentario. De repente te aparecía un cartel que decía, ¿qué quieres que haga el personaje? ¿Que salte el lago o que pase por, no sé, por un costado? Entonces uno elegía y de acuerdo a eso, Elisa dice que sí. Bueno, eso va a ser una narrativa digital de forma bifurcada, porque si uno elegía que salte el lago, ya no sabía qué iba a pasar si iba por la orilla. ¿Sí? Entonces, salvo que salga de la historia y vuelva a comenzar y elija diferentes caminos. Entonces, esa es una historia bifurcada que no se puede dar con los libros, salvo las excepciones, como por ejemplo de Cortázar. Bueno, vuelvo a la presentación. Después, ¿qué más va a decir Herman Acosta? Es que va a ser un sistema de lenguajes que integra textos, imágenes, animación, navegación con hipervínculos, por ejemplo, el que agregamos recién en el Prezi, ese va a ser un hipervínculo, que nosotros hacemos clic y nos redirige a otra ventana o a otro texto. Después va a haber comunicación y creación de datos e información de manera interactiva y colectiva. Y acá voy a citar cuáles son las competencias que desarrollan las narrativas digitales. Mejora la lingüística, la comunicación lingüística oral y escrita, porque justo mi vecino se puso a trabajar acá en la pared. Desarrolla capacidades creativas, incentiva la escucha activa, mejora la investigación y amplía el vocabulario, el trabajo en equipo, la reflexión, las aptitudes de liderazgo y las habilidades digitales. Y este cuadro está dentro del texto de Hernán Acosta. Después de hacer la breve historización, se va a los tipos de narrativas digitales. Ahora, los tipos de narrativas digitales, va a haber diferentes autores especialistas que cada uno
que cada uno las va a hacer una diferente clasificación. Ahora nosotros vamos a ver la de Hermana Costa y después le voy a presentar de otro autor cómo las divide. Él va a decir que van a estar las narrativas digitales, multimedias, que van a ser aquellas que incluyan lenguajes sonoros y visuales, por ejemplo, o una representación de una película o un video en YouTube, ¿sí? de algún cuento, que ahora también se utiliza mucho, no sé también si lo vieron, las historias dibujadas en YouTube, que también después le voy a dejar algunos ejemplos. Hipertexto, que son los textos bifurcados, los que les comenté recién. Hipermedia integra lo sonoro, visual y texto bifurcado. ¿Sí? La hipermedia va a incluir a los dos anteriores, son los dos juntos. Y transmedia, que van a ser las narraciones a partir de varias plataformas. Después los canales van a ser los sensoriales, los visuales y auditivo. Y acá al costado van a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, Mindomo, que no, ustedes ya lo conocen, va a ser visual. Podemos realizar una historia a través de Mindomo, de Instagram, Facebook, Twitter. Dentro del Twitter con microrelatos, por ejemplo, YouTube, ¿sí? Y también por el canal auditivo, que solamente sea un audio donde se relate la historia. Acá tenemos un podcast, que esto lo vamos a ver más adelante, que son audios preparados, no es por ejemplo un audio que yo mando por WhatsApp o que creo, sino que son audios que tienen sonido de fondo, ¿sí? Y acá tienen cómo lo relaciona con lo propuesto por Ausubel, que están los conocimientos previos, la experiencia con las narrativas digitales, los conocimientos nueva experiencia y los conocimientos previos. Se va desde abajo hacia arriba. Esto es lo que mencioné anteriormente, cómo lo divide. Y va a haber tres tipos de navegaciones que las mencionamos anteriormente, que va a ser la narración lineal, que va a ser exactamente igual al libro, la jerarquizada, que va a ser la información vertical, como por ejemplo con Mindomo, y la reticular, que posibilitan la decisión, la libertad de decisión en la navegación del que está leyendo, que es elige entre una opción u otra, y una vez que elige una no puede volver hacia atrás. Y acá tienen cómo es la estructura de una narrativa digital. ¿Sí? Esto después se lo dejo para que ustedes vean. Da un ejemplo con imágenes de cómo es cada uno. Por ejemplo, la estructura lineal. Tienen lo que conocemos todos, el comienzo, el nudo y el desenlace, por eso hace acá el dibujito. La estructura no lineal es que nosotros podemos ir tomando diferentes caminos, efecto mariposa también lo llama acá. La no lineal aleatoria, que cada uno va eligiendo. Y la estructura lineal, no lineal, mixta. Y acá tenemos como si fuese un mapa, los caminos bifurcados. Bueno, me voy a tomar un mate, voy a descansar 2 segundos. Vayan viendo la presentación. Bueno, Herman Acosta también va a citar a Casani, que no sé si lo conocen de otra materia, sino seguro que lo lean. Yo también tuve a Damián Martínez como profesor y él nos daba mucho a leer Casani. Y sé que está en el 36, así que es muy probable que les haga leer. En el 2012 escribió un libro en línea, Leer y escribir en la red. Él lo que hizo, Casani es un español, y lo que hizo es empezar a hacer pruebas y tesis y experiencias con sus alumnos para ver qué leían en la red, porque se acuerdan que antes se hablaba mucho de que los alumnos, a partir de lo que son las redes, dejan de leer. Sin embargo, hoy en día, según Casani, y después vamos a ver otros libros que le voy a dejar como alternativo,
es donde más leen los estudiantes. Piensen que pasan constantemente en las redes sociales. Entonces, según él, es en la historia donde más se escribe y más se lee, a diferencia de lo que creen muchos otros especialistas. Y vamos a volver a ver qué es lo que propone él. Los nativos digitales desarrollaron nuevas formas de comunicarse, leer y escribir y educarse. No solo a partir de ordenadores, que son por ejemplo las computadoras, celulares, sino que también con realidad virtual y realidad aumentada. Acá les voy a comentar un ejemplo. El año pasado yo fui a la Feria del Libro y había ya varios libros donde uno se bajaba una aplicación en el celular y podía ver la realidad aumentada de un capítulo, por ejemplo. ¿Saben lo que es la realidad aumentada? Van poniendo en el chat. ¿Algunos saben qué es la realidad aumentada? No, dicen. Pero sí, por ejemplo, ¿vieron algún holograma o algún efecto en 3D? Sí, bueno, eso sí. Bueno, lo que es la realidad aumentada, en un momento se vio en un juego de Dragon Ball Z, no, sí, Dragon Ball Z creo que era, donde tenían que buscar, no sé si las esferas, no, Pokémon, que salía la gente a la calle a buscar los Pokémon y que con realidad aumentada con una aplicación veía los Pokémon y Pokémon Go, por Facundo. Sí, es esa misma. Entonces la gente salía, de hecho decía que podía producir accidentes porque la gente iba a distraer. Eso es realidad aumentada. Uno ve en el espacio por medio de aplicaciones o herramientas tecnológicas algo que no lo ve con la vista humana. Eso va a ser la realidad aumentada. Y ahora con los libros pasa exactamente los mismos. Hay algunos clásicos que ya tienen realidad aumentada. Por ejemplo, El Principito. Entonces uno se descarga la aplicación y ve en realidad aumentada el personaje haciendo algo. Se utiliza mucho también en ciencias, por ejemplo, en realidad aumentada del cuerpo humano. Entonces uno ve en grande al cuerpo humano, puede ir investigando. Entonces sepan que esto ya está también en los libros. Igual salen carísimos. Yo averigué para comprarlo y creo que estaba como 2.000 pesos, 3.000, un solo libro, y eso el año pasado, así que ahora debe estar mucho más. Bueno, el esquema que desarrolla Ausubel es que las narrativas digitales contribuyen a desarrollar el pensamiento abstracto. Red y web desencadenan el conocimiento. Las problemáticas que identifican es que los centros escolares, en realidad esto propone Casani, que lo cita Herman Acosta. Los centros escolares no logran cubrir los intereses y necesidades de los educandos en la era digital, ya sea por falta de recursos dentro de una escuela, por falta de recursos ya sea de docentes, estudiantes o también por el desconocimiento mismo. Y en la era digital, el uso de las tecnologías ha logrado permear gran parte de las actividades sociales, tecnológicas, y las narrativas digitales permitieron potenciar una educación abierta, inclusiva y democrática. ¿Sí? La idea es que nosotros le demos a elegir a nuestros estudiantes, que no sea obligación leer solamente el libro. Si quieren pueden escuchar un audiocuento y en realidad también están desarrollando los sentidos y la lingüística oral y de escucha, la fonética. En conclusión, bueno, hablemos a lo mismo, que favorecen el aprendizaje, desarrollan la experiencia activa y destacan lo auditivo, sensorial y visual. Vieron que en otras materias, en otros espacios curriculares, como por ejemplo inglés, se desarrolla mucho lo que es la fonética. En español o en nuestro idioma, cuando nosotros damos nuestras clases, ya sea práctica de lenguaje o literatura,
prácticamente no desarrollamos lo que es la fonética y muchos de nuestros estudiantes pues tienen problemas. Por ejemplo, no pronuncian la S o confunden palabras. Entonces está bueno también desarrollar la parte auditiva. Este es el texto que les voy a dejar el video en YouTube y del que no voy a hablar porque es muy corto y es mucho más sencillo. Es el relato digital como elemento narrativo en el ámbito educativo de Rosales y Roy, que lo que hace es definir qué son las narrativas digitales y cómo, que también son llamadas storytelling. Y también lo que hace en el otro texto es dar un ejemplo de relato digital en la web 2.0, específicamente con YouTube. Eso después lo pueden leer, tiene 4 o 5 hojitas. De ese no voy a hablar en la clase, pero sí les queda el texto. Que ya está. De este, como no hay actividad, sí van a tener que ver el video de Luis Ramás Prieto. Él es doctor en narrativas digitales. Y estuvo en la Feria del Libro en el año 2018, dio una conferencia. ¿Qué es lo que menciona él? Que en la educación no entiende qué ocurre, los profesores no entienden muy bien eh, qué ocurre en el sistema educativo, no porque estén desorientados, sino que hay un desfasaje. Por un lado, el sistema educativo está propuesto como un sistema industrial, ¿sí? Donde se enseñan contenidos de modo masivo sin entender la heterogeneidad. Y no hay abordaje en los diseños curriculares, por lo menos en España, de las narrativas digitales. Ni tampoco hay conceptualización, es decir, es un campo desierto, no muchas personas se ponen a investigar del tema de narrativas digitales. Entonces él cuando hace su investigación menciona la cultura líquida, que hay la cultura líquida es que los valores y vínculos humanos se ven debilitados y también el tema de la modernidad líquida es el tema de los tiempos acelerados. Por ejemplo, hoy una herramienta está de moda, por ejemplo, voy a citar alguna que ya usamos, Mindomo. Hoy en día nosotros entramos, funciona, pero quizás el año que viene el software ya es viejo, ya es antiguo y ya no sirve más, o quizás no está más Mindomo. Entonces, año a año, cada 2 años, o de un mes a otro, se va actualizando constantemente la tecnología. Por ejemplo, yo el año pasado, a principio de año, cuando presenté el proyecto en el Instituto de Formación Docente, había presentado que las clases eran semipresencial y que íbamos a utilizar la herramienta de videollamada Zoom. En ese momento no la conocía absolutamente nadie y resultaba hasta innovador. Hoy en día todo el mundo conoce Zoom, las diferentes herramientas de videollamadas y hoy hay otras alternativas, por ejemplo, Facebook ya sacó Messenger Room, va a ser el competidor de Zoom creado por Mark Zuckerberg. Ahora Google Meet, esta que yo estoy usando ahora, en realidad es una de las mejores. Es de Google, pero siempre fue paga, pero a partir desde la semana pasada anunció Google que le iba a dejar libre, gratuita hasta septiembre por la pandemia y se habilitó a partir del lunes 4, así que desde ahora en más voy a usar esta. Antes no estaba disponible, era solamente paga y en dólares. ¿Sí? No tiene límite de tiempo y también permite hasta 100 integrantes y más. Bueno, ¿qué iba a decir también me fui un poco por las ramas? ¿Qué iba a decir de la ficción digital? ¿Por qué interesan? Las redes están inundadas de relatos e historias. De hecho, no sé si en muchas de las escuelas que frecuentemos nosotros, pero hay en una de las escuelas que yo estoy que los chicos sí se descargaban aplicaciones para escribir historias. Por ejemplo, Wattpad es muy conocida en
en el idioma español y nace un nuevo entorno informático. Y menciona a Celia Turrión, que es una de las primeras en hablar en narrativa digital. Una de las primeras, no, es la primera en desarrollar una tesis sobre narrativa digital. Después, ¿qué es lo que menciona Lucas Ramadas Prieto? Es que la narrativa digital no es solamente la digitalización de un texto. Supongamos, yo tengo un libro en formato papel, en hoja, y lo digitalizo, lo escaneo y ya listo. Eso es una narrativa digital. No, una narrativa digital es mucho más que eso. Digitalizar un libro es un primer paso. Ahí recién nos aproximamos a las narrativas digitales, pero que en realidad las narrativas digitales va a ser todo lo que hablamos, lo que mencionó anteriormente Herman Acosta. Y Lucas va a mencionar 4 ejes que tienen que ser multimedia, ¿sí? Por ejemplo, ya sea que despierte los diferentes sonidos auditivos, bueno, los que mencionamos anteriormente, pero Lucas Ramadas Prieta va a mencionar otros ejes que no había mencionado Herman Acosta. Para Herman Acosta con esto le alcanzaba para hacer narrativa digital. Lucas agrega estos otros ítems, que va a ser participativa, por ejemplo, si está en YouTube, que debajo hagan comentarios, o en Wattpad se está dando mucho lo que se llaman las fanfiction, que van a ser las recreaciones que hacen los fanáticos de un texto literario. Por ejemplo, supongamos que, bueno, le voy a dar un ejemplo con Harry Potter, que ustedes son fanáticos del texto literario Harry Potter. Entonces, crean ustedes la propia continuación del texto, pero de cosas que no están dentro del libro. Son 7 libros. No sé, algo de Voldemort que no se sabía, o algo de Harry Potter o de alguno de los personajes, pero siempre la fanfiction no tiene que ir en contra de las expectativas del lector. Por ejemplo, Harry Potter no puede ser un mago. Harry Potter va a ser un mago siempre. Este es un ejemplo, ¿sí? Del eje participativo. O por ejemplo en Twitter, si hacen microrelatos, de abajo le pueden continuar uno con el mismo hashtag. No va a ser lineal. Lo que propone el autor es que no van a ser lineal, que esto, a diferencia de Herman Acosta, para él podía ser lineal o no. Él va a decir que no, ¿sí? Y después también no se leen libros. Esto va a ser principal. La narrativa digital no se va a poder leer en libros. ¿Cómo se leen las narrativas digitales? Acá va a haber diferentes preguntas o cuestionamientos que se van a empezar a hacer a partir de este tipo de narrativas. El aprendizaje va a ser a través de dispositivos, ya sea ordenadores, teléfonos, tablets. Los comportamientos se van a ir aprendiendo y las preguntas que nos vamos a empezar a hacer, por ejemplo, ustedes no, pero sí un estudiante, ¿quién es el autor? ¿El programador, el que crea el video en YouTube, el que crea el audiocuento o el que escribe el texto? Bueno, acá ustedes lo van a saber siempre, pero sí puede generar dudas en los estudiantes. Va a haber un nuevo rol del lector, ¿sí? Y acá podemos sumarle a esto al rol del lector. Ya teníamos el rol del lector de Humberto Eco, después el de Piglia, que en algún momento lo van a ver en teoría literaria, si no lo vieron todavía. Y ahora se le suma un nuevo rol del lector, que es adaptarse a las al nuevo contexto digital. A las obras plurales, extender el horizonte de las expectativas, aprender y evaluar críticamente las propuestas de la literatura digital y comprender las relaciones entre el lector digital y la propuesta artística. El otro desafío que va a tener el lector es aprender a decodificar una cadena de mensajes y capas de significados, que se van a dar todos de modo sincrónico que es al mismo tiempo, porque al mismo tiempo quizás tengan que estar leyendo, escuchando y percibiendo colores, animaciones. ¿Cómo hacer la lectura multimedial? Va a ser necesario aprender todas las capas del significado y esta nueva época nos va a demandar
nuevas formas de interpretar y que no va a haber una literatura lineal por lo general, ¿sí? Y acá van a tener un ejemplo de cómo contar historias dentro de las narrativas digitales. Esto se los voy a dejar para que ustedes después lo vean con detalle. Después se va a hacer la pregunta, ¿por qué leer en narrativas digitales? Esta pregunta también se le hizo el otro autor y va a decir que tenemos que leer las narrativas digitales porque expande la experiencia, leemos para experimentar la otredad. Y acá no sé si alguno llegó a ver alguna vez a Darío Strazenbach, el filósofo que está mucho en Canal Encuentro. ¿Lo escucharon alguna vez? Que ahora con el tema de seguir educando en el educativo está mucho. Él tiene un video sobre la otredad que está genial, se los recomiendo. De hecho, se puede trabajar mucho en la literatura con el tema del Minotauro, el tema del otro. Bueno, el tema de la otredad, porque acá se sale de la figura del autor que está solamente en libros, sino que hay otras formas artísticas, entonces se ve la otredad, ¿sí? Sí, me encanta, a mí me encanta Darío Strazenbach, así que el que no lo conoce lo puede googlear después y ver de qué estoy hablando. Aparte es muy didáctico también, lo pueden relacionar mucho con la literatura. Hay, hay obras que presentan instancias de decisión para el lector, ¿sí? Que esto ya lo habíamos hablado, y privilegia un mundo sobre la historia, es decir, no va a haber solamente una historia, sino que va a haber todo un mundo, ¿sí? En cuanto a lo multimedia, y desafía la idea sobre una narrativa que tiene un principio y un final. Acá se rompe con la estructura de introducción, nudo y desenlace que tanto la conocemos desde la historia primaria. Y acá también podemos pensar a Cortázar como un vanguardista, que él lo comenzó un poco en sus libros y que ahora se lo podría retomar en las narrativas digitales bifurcadas. Y acá les voy a ir dando varios ejemplos. El que cursó el año pasado el segundo tramo pudo utilizar la herramienta de Comic Life. La diferencia que Comic Life es un programa que se descarga en la computadora y se hace de manera solitaria, pero hay otras herramientas o programas en live donde no se descargan y lo pueden hacer de manera colaborativa, por ejemplo, Pixton. Es para crear, tiene diferentes plantillas en donde ustedes pueden crear un cómics, ya sea de algún texto que ya conocen o un cómics totalmente nuevo. Lo malo que tenía, bueno, esta herramienta, este programa, era que te lo dejaba como prueba 2 semanas y después era pago, así que cada vez que lo tenían que usar tendrían que crear un Gmail o Hotmail nuevo para ir registrándose. No sé si ahora habrá dejado de ser pago, por lo menos para usar algunas plantillas. Y un ejemplo 2 va a ser este video que está subido a YouTube, pero se lo va a realizar con un programa que se llama Powtom, que es para crear videos animados, que les voy a dejar el tutorial. Pero miren cómo cambia, porque yo el año pasado, en el 2019, hice el tutorial de cómo utilizar este programa Powtom. Y se podía subir uno cuando exportaba, vieron que por ejemplo el Prezi, la manera de exportar y compartir la presentación es por medio del link. Acá en Powtom se lo podía compartir subiéndolo a YouTube. Ahora entré hace una semana y ya no se puede subir más a YouTube, solamente se comparte como una plataforma que tiene el mismo sistema. Entonces ya quedó desactualizado el tutorial que hice el año pasado. Igual les voy a compartir el mismo y voy a hacer la aclaración debajo. Pero vieron cómo cambia todo de un rato a otro. Y les voy a dar play para que vean un poco. Este es basado en La vida es sueño. La vida es sueño de Shakespeare. Es una obrita de teatro muy cortita.
No, La vida de sueño no es de Shakespeare, le dije mal. Ahí les comento el audio. Uy, cada vez que quiero poner plays, a ver si pongo la pantalla entera y ahí me... Ah, ahora sí. No sé si estarán escuchando el audio o no, pero bueno, después igual les dejo la presentación. Bueno, acá arriba va a decir que esta es una fanfiction, es una recreación, pero una versión del que hizo el video. Bueno, me cansé un poco de hablar, a ver, ahora los quiero escuchar a ustedes. Sí, Calderón de la Barca. Yo lo dije mal. ¿Saben por qué me confundí? Porque Shakespeare tiene uno parecido, Sueño de una noche de verano. No se vio nada. No lo llegaron a ver. Bueno, después igual se los dejo. Bueno, ahí se los compartí un poquitito. Bueno, hasta acá creo que es la clase de hoy de narrativas digitales. Vieron que poco a poco nos vamos metiendo en el tema de lo que les compete a ustedes, que es la lengua y la literatura. También habíamos mencionado un poco cómo se relacionaba la tecnología educativa con la didáctica de la lengua cuando hablamos del texto de López González, que él decía por qué incluir la tecnología educativa en... Sí, sí, ahora ya lo corté y vine conmigo. Bueno, hasta acá es la clase de hoy. Vamos a hablar un poco del parcial, ¿sí? Les comento un poco cómo va a ser y cómo me voy a manejar yo. A ver, ahora me ven, sí, la subo. Sí, la presentación la voy a subir. ¿Me ven bien ahí? ¿Están viendo bien? Bueno, le voy a comentar un poco cómo va a ser el parcial. Va a ser el jueves que viene. Va a estar abierto 24 horas el parcial, durante todo un día. ¿De qué manera cuál va a ser la modalidad? Va a haber diferentes preguntas, algunas van a ser a desarrollar y otras van a ser multiple choice. Yo les voy a hacer una pregunta, les voy a dar diferentes opciones y ustedes van a tener que elegir solamente una. No lo realicé, no lo hice todavía, pero sí tengo una idea cómo lo voy a realizar, que esa va a ser la manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que va a ocurrir, alguno no tiene conexión o no se pudo conectar o justo ese día anda mal internet? Lo que voy a hacer lo voy a volver a habilitar, pero una vez que se termine todo el tramo.
¿sí? Voy a volver a habilitar durante un día, no va a ser el mismo parcial, no es que dice, bueno, copio las preguntas y después se la paso a mi compañero para que la haga después, no va a ser el mismo, va a ser diferente. Yo les recomiendo el que pueda que lo haga ahora, porque ahora tienen los conceptos frescos, los fueron siguiendo, el que vino leyendo los textos, y de acá hasta que finalice el tramo quizás se olviden, pero bueno, sepan también que el que no se pueda conectar o no pueda estar va a tener como alternativa hacerlo más adelante, cuando finalice el tramo 1, que va a ser en julio. Eso es lo primero para decirles. Después les recomiendo que se hagan resúmenes, mapas conceptuales, porque más allá de que van a tener todos los textos y todo el material, una vez que tengan el parcial, ¿sí? No se van a poner a leer para buscar una respuesta, a poner a leer todo, y es más fácil si ustedes saben dónde está cada cosa. Otra cosa que no voy a permitir es, dejo abierto el chat por si alguien me escribe algo. En realidad las fechas de entrega de los trabajos las voy a dejar abiertas hasta que finalice el tramo, por si alguno no se pudo conectar o se suma después, o también como tienen 11 materias, bueno, no sé si tienen 11 o 10 en cada año, lo voy a dejar abierto porque cada uno va a ir llevando a su ritmo, quizás alguno puede ir leyendo todas las semanas, pero otro necesita más tiempo, entonces lo voy a dejar abierto. Lo que sí les digo que yo, mi manera de corregir, yo voy a ir siguiendo semana a semana corrigiendo con el tema que estemos viendo en el momento. Si alguno lo entrega 2 semanas después, yo no voy a volver hacia atrás, sino que una vez que termine toda la cursada, voy a volver a corregir. Por ejemplo, el que contesta al foro de la clase 1 ahora, yo no se los voy a responder ahora, sino que después y lo voy a agregar a la nota. Así que por la fecha de entrega no se preocupen. Y con respecto al parcial, una cosa que no voy a permitir es la copia y pega, ¿sí? Las respuestas a desarrollar, si llego a agregar alguno, que sean de elaboración propia, con sus palabras, ustedes reformulando y citando. Por ejemplo, tal autor, supongamos que le pregunta los tipos de narrativas digitales. Bueno, Hermana Costa propone tal y tal y tal, la diferencia. Lucas Ramadas Prieto propone esta otra, o los otros autores, pero ustedes elaboren. El que me hace copia y pega directamente, ese punto va a ser anulado, porque el objetivo no es que ustedes copien y peguen, porque eso no tiene ninguna dificultad y ustedes no es que aprendieron, sino que simplemente copiaron y pegaron, así que eso no va a estar permitido. Las citas textuales tampoco. Supongamos que ustedes dicen, bueno, no es plagio, pero le pongo entre comillas y le agrego el autor al lado, tampoco va a estar permitido. Y bueno, las que son de múltiple choice no va a haber problema. Bueno, alguna pregunta con el parcial que me quieran hacer, váyanlo poniendo en el chat y yo les respondo. ¿Alguna duda que tengan y que... no va a ser en en realidad, como todavía no lo hice, la idea en un principio va a ser el campus del instituto. Acá no sé si están viendo que yo ven abierto el campus. Hay una opción que los profes tenemos, es de agregar una actividad, ¿sí? Agregar una evaluación, que lo más probable es que esa evaluación sea... No es manera de trabajo práctico, sino que ustedes van a abrir la opción evaluación. Y les comento, en esta plataforma que se llama educativa, nunca creé todavía una evaluación, así que lo voy a probar recién cuando cree una. En otras plataformas como Moodle, eh, ahora voy a tu respuesta. Es por tiempo. Uno puede poner un tiempo, por ejemplo, que tengan 1 hora y media o 2 para desarrollar. Ustedes una vez que entran ya corre el tiempo y se les termina. Yo no sé cómo será acá después cuando entre a armar la evaluación. Les digo.
Pero dentro de esa evaluación ya ustedes van a poder ir completando y ponen enviar y ya se hace la entrega. O sea, no es que va a ser un trabajo práctico que ustedes los responden aparte y después va a haber un espacio para la entrega, sino que va a ser todo dentro de la misma plataforma. Y los textos que van a entrar van a ser desde la clase 1 hasta la clase 5, pero solamente los textos obligatorios, no los opcionales. ¿Alguna duda más que tengan? Me pueden ir diciendo fecha. La fecha es el jueves que viene. Ahí está. Sí, ahí les digo, esperen que estoy configurando. Ahí está. La fecha va a ser el jueves que viene. Sí, si no me equivoco es 14 del 5, ahí me fijo. Sí, hoy es 7. Sí, va a ser el jueves 14 y lo voy a habilitar a la mañana. ¿Sí? Eh, Podría ser, si ustedes están de acuerdo, a las 9:30, 10 de la mañana. ¿Ahora sí me escuchan? Lo voy a habilitar a las 10 de la mañana y va a estar hasta las 10 de la mañana el otro día. Así que el que quiere quedarse a la noche o tener un día más, va a estar todo un día. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, me lo pueden volver a decir.